Bueno, en relación a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, en este momento prácticamente se volvió en un valor negativo, o sea que los vendedores de petróleo en el mundo están pagándole a los compradores para que tomen el petróleo que existe en los inventarios en este momento. Naturalmente no significa que el petróleo en sí como un bien indispensable para la producción, para los servicios, haya perdido valor en sí. Es la circunstancia del momento en el cual pues va a tender a normalizarse en el corto plazo, especialmente cuando Estados Unidos comience a levantar su demanda de combustible. Naturalmente que hay un servicio de transporte aéreo, terrestre, que ha caído dramáticamente y con los signos del aislamiento y de las restricciones en la economía, pues eso ha provocado una caída drástica, incluso a valores negativos. ¿Cómo puede implicar esto? ¿Qué implicaciones puede tener en nuestra economía? Pues yo creo que habría que analizarlo más a profundidad, pero indudablemente que, en primer lugar, la economía no está demandando gran cantidad de combustible en el país, pero también es cierto que el gobierno aplica una carga impositiva por precio del galón. Significa que el precio de los consumidores pudiera quedar bastante limitado a lo que es la recaudación del Estado. Esto pues le va a perjudicar a las finanzas públicas porque a menor demanda, aunque tenga un precio o un impuesto fijo por galón, eso le va a repercutir directamente en las finanzas públicas. Luego tenemos el costo de la energía eléctrica, que también usa bastante generación a través de la vía térmica, y también el transporte, que únicamente está limitado al transporte de carga. Entonces creo que eso puede ser de preocupación en los mercados internacionales, no hay duda, es un bien esencial, pero también recordemos que el precio del combustible normalmente es inelástico. Esto quiere decir que aunque el precio baja, como que los productos, la producción, el transporte no baja, es bastante inflexible a eso. Sin embargo, pues en este momento, como acabo de mencionar, son los vendedores de petróleo que ahora están pagando a los compradores para que tomen ese producto en contratos a futuro, de entregas a futuro. Y tendríamos que esperar en las próximas horas cómo se desenvuelven pues las cotizaciones en los mercados internacionales y las reacciones sobre todo de los países que tienen mayor demanda de petróleo y, por supuesto, los productores de petróleo del mercado internacional que no querrán ver pues dramáticamente afectados su posición patrimonial. Bueno, muchísimas gracias a la exministra de Finanzas, Gabriela Núñez, por darnos esta importante información sobre los efectos que va a tener en la economía hondureña la baja en el precio del petróleo. Ya nos comunicamos con Gerardo Meraz, que nos dio también un amplio análisis sobre el impacto también que va a tener esta información internacional en Honduras. Así es, Jackie, recapitulamos, está cotizando a menos de $0 el crudo internacional y vamos a recapitular también esta parte importante que menciona el artículo de CNN en relación a este tema y a esta noticia de última hora. La caída en picado este lunes fue impulsada por dos fuerzas principales. La primera, la expiración del contrato de futuros del petróleo y la rápida desaparición del espacio para almacenar barriles de petróleo innecesarios. Rocío, tenemos más reacciones sobre este tema que está creando pánico en los mercados a nivel internacional y le damos la bienvenida a María Eugenia Covelo. Ella es titular de Copetrol. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, sí, mire, efectivamente, esta mañana el mercado internacional ha reaccionado con mucha volatilidad, particularmente, como bien saben, como han estado mencionando, en el tema del precio del crudo. Esto, pues, se debe primordialmente a la sobreoferta que hay del crudo a nivel internacional, debido a la drástica caída de más del 30% del consumo mundial del crudo, y esto pues ha
resulta en esta sobreoferta de crudo y que efectivamente estamos cada vez con menos sitios donde poder almacenar el crudo y por eso se está viendo este movimiento. ¿Cómo esto impacta a nuestro mercado? Creo que es muy importante mencionar que nosotros no importamos crudo, que nosotros importamos refinados, ¿verdad? Entonces, aunque hay una relación entre el movimiento del precio del crudo con el precio de los refinados, el movimiento dramático que se ha tenido con el crudo no ha sido lo mismo con los refinados, que son los que, como repito, los que nosotros importamos en el país. Esos están manteniendo el mismo promedio de los precios que estaban reflejándose la semana pasada, por lo que no deberíamos de tener una mayor variación. Después, otro de los elementos importantes que hay que considerar es que recuerden que en Honduras el precio que vemos en bomba es el promedio de los últimos 22 días, no solamente del último día, por lo que la variación se diluye, podemos decir, si hubiera variación se diluye por lo que ocurra en los otros 21 días. Entonces, habría que ver qué ocurre el resto por los próximos 20 días para ver si realmente vamos a tener un impacto de algún tipo en el mercado nacional del precio de la gasolina, si el precio de los refinados varía. Entonces, este tema del movimiento de los precios internacionales del crudo está siendo meramente especulativo y probablemente los mercados reaccionen la próxima semana. Y también es importante mencionar que esta variación de precios es sobre los contratos a futuro, no es sobre el precio en el mercado internacional global, que ese se está manejando en el mismo promedio de la semana pasada, que anda alrededor de $20, $22 el barril. Existen algunas personas que hablan sobre el impacto del precio del petróleo a nivel internacional por la falta de acuerdo entre productores y la escasa demanda a nivel mundial. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mire, los países productores de petróleo de OPEP se reunieron hace como 2 semanas y tomaron la decisión de hacer un recorte que nunca, sin precedentes, ¿verdad? Que iban a hacer un recorte en la producción de más de 10 millones de barriles diarios, ¿verdad? Pero la situación es que la caída de la demanda es tan grande, que es de más de 30 millones de barriles diarios, pues que esto, aunque inicialmente el mercado había reaccionado positivamente al anuncio de que se iban a reunir y que iban a tomar una decisión de recortes, pues entonces no, el mercado volvió a caer, es lo que le comento, está siendo sumamente especulativo el mercado. Okay. Entonces, sí se está viendo el tema, uno de los puntos más importantes es que como hay esta sobreoferta, no se están quedando sin lugares donde almacenar el producto y todo eso pues es lo que está causando esa presión, que el precio caiga en los contratos a futuro, ¿verdad? Le repito, es diferente estos contratos a futuro versus lo que se está manejando en el precio internacional, aunque puede haber una relación, podría tener un impacto en el precio internacional a futuro. Bueno, muchísimas gracias a María Eugenia Covelo, titular de Ecopetrol, por su importante reacción.